Muy bien, muy buenos días. Vamos a comenzar entonces en esta semana, en este tiempo de hombre íntegro, este nuevo estudio acerca de las parábolas de Jesús, Recuerdo en mi carrera por el estudio de administración, me pusieron una carrera que se llamaba filosofía y letra. Yo amaba los números. Me gustan los números. ¿Para qué me ponen la letra y la filosofía? El pensamiento. Entonces recuerdo cómo sufrí esa materia. La pasé de noche. No me pregunten nada porque no entiendo. Tenía una maestra que cada vez que entraba yo le sonreía a ver si de esa manera se compadecía de mí y me hablaba en un idioma que entendiera. Me aburría, me dormía y la verdad no entendí nada. No entendí nada. Si me preguntas, no recuerdo absolutamente nada de esa materia. Agradezco que fue un solo semestre y nada más, ¿no? Pero lo curioso de esto es que al final de la materia resulta que la maestra que tenía era amiga de mi abuela. Entonces me vio sufrir tanto que me dijo, no te preocupes, vas a exentar la materia. No entendí nada. Y la verdad que a veces pasan cosas y escuchamos cosas en la vida que suenan bonito, pero no entendemos nada, ¿no? No entendemos nada. A veces el mensaje está oculto, a veces el emisor del mensaje quiere ocultarlo, a veces hablan palabras complejas. ¿Por qué recuerdo esta historia? ¿Por qué quiero introducir con esto? Porque las parábolas son un poquito de esto. Las parábolas son un poco de esto. Jesús, en su ministerio, en una parte importante de su ministerio, utilizó las parábolas. Y en esta mañana vamos a estudiar o introducir este tema de las parábolas de Jesús, haciéndonos algunas preguntas. Como, por ejemplo, ¿por qué usó parábolas? ¿Qué son las parábolas? ¿Y para qué Jesús usó parábolas? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué son las parábolas? ¿Es acaso algo especial? ¿Es un género celestial? ¿Es algo que Jesús inventó? Toda esa respuesta vamos a estar analizando para que a partir de la próxima semana podamos meternos de lleno en las parábolas de Jesús. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 13. Libro de Mateo capítulo 13. El Señor Jesucristo, ante una pregunta de sus discípulos, va a introducir la primera de las respuestas que estamos buscando. Mateo capítulo 13, versículos 10, la palabra de Dios dice lo siguiente. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo viviréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. ¿Qué son las parábolas? ¿Qué son las parábolas? ¿Qué saben ustedes de parábolas? Por definición, y lo tenemos ahí en nuestras hojas y podemos completar, la parábola, es una narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza dos cosas, una verdad importante o una enseñanza moral. Una verdad importante o una enseñanza moral. Las parábolas no fueron inventadas por Jesús. Eran un recurso que se tenía en la época, incluso desde antes, para enseñar. Era parte incluso de lo que nosotros como la parte magisterial, de la parte de enseñanza. Se utilizaban estas historias que eran sacadas de la vida real, no necesariamente siendo real, pero con personajes que
podíamos ubicar en tiempo y espacio sin problema, quizás no le poníamos nombre, pero que al final llegabas al punto en que tenías que tomar una decisión. Esa era una parábola. Muchas veces nosotros asociamos las parábolas con Jesús, pero hubo parábolas también en el Antiguo Testamento. No sé si recuerdan aquella situación cuando David pecó con Betsabé. ¿Sí recuerdan ese momento? Bueno, esa no es parábola, eso es una historia real. Lo que viene a continuación es una parábola aplicada, porque, ¿se acuerdan el profeta Natán? Cuando confrontó a David, ¿sí? Le contó la historia de un hombre que tenía, ¿no es cierto?, una ovejita, y contó la historia. Y esto movió el corazón del rey David y lo llevó a tomar una decisión y juzgó. Y Natán le dijo, bueno, rey, ese eres tú. Bueno, eso es una parábola, una situación de algo que estaba viviendo, de que estaba pasando, que lo llevó a tomar, como vimos, a una verdad importante o una enseñanza moral. Es una moral. Entonces, no necesariamente las parábolas pertenecen al Nuevo Testamento, también las hay en el Antiguo Testamento. También sabemos que las parábolas, ¿no es cierto?, las parábolas son una comparación, y completamos ahí en nuestras hojas, una comparación de dos objetos con fines didácticos. ¿Qué significa esto? De darnos una enseñanza práctica. Nos confrontan y salimos con una enseñanza práctica. ¿Y por qué Jesús utilizó parábolas? Bueno, leíamos en Mateo capítulo 13 que esta pregunta que nosotros nos hacemos se la hicieron también los discípulos. ¿En qué contexto? Versículo 12, el capítulo 12, de Mateo, si le damos un poquito atrás, nos vamos a dar cuenta que una multitud seguía a Jesús, suceden cosas en medio de todo esto, y llega un momento que el Señor Jesucristo echa fuera demonios, y los fariseos, los escribas, todas aquellas personas que buscaban para prenderle, para acusarle, lo acusan ante aquel milagro, ante aquella situación de tener el poder de Satanás. Entonces Jesús, ya topado en su paciencia con estos hombres que le seguían, y luego de que estos hombres hayan blasfemado contra el Espíritu Santo, Jesús decide empezar a utilizar en su ministerio o afianzar más las enseñanzas de las parábolas. ¿Por qué? Porque las parábolas tienen un doble propósito. El primer propósito de una parábola, y lo tienen ahí en sus hojas, es revelar la verdad a los que querían conocerla. Y el segundo propósito es ocultar la verdad a los que eran indiferentes. Cuando hablamos de ser didácticos, cuando hablamos de magisterio, de enseñanza, nos topamos con que Jesús fue el mejor maestro que se haya aparecido o que se haya hecho presente en la tierra. No hay otro como él. Ni lo hubo, ni lo habrá. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Porque Jesús tenía estudios superiores? ¿Porque era una persona letrada? No, simplemente porque él hablaba desde el poder que le daba la palabra, la cual venía de Dios el Padre. Por lo tanto, en sus enseñanzas no había un ápice de error. Entonces, por eso Jesús en su enseñanza tiene esa capacidad de ir variando en la forma que va a enseñar, y ahora va a entrar en este tema del tema de las parábolas con la capacidad de, como acabamos de decir, de ocultar o de dar a conocer lo que él realmente está dispuesto a hacer. Y es curioso, porque quizás cuando hablamos de enseñar tenemos que pensar en personas preparadas, en personas que están estudiadas. Cada uno de estos maestros de la ley que seguían a Jesús llegar al lugar donde estaban ellos, era realmente una carrera larga, pasaban por momentos o situaciones que realmente los llevaban a prepararse, y llegar ahí era como llegar a la cúspide de la vida, y de repente se encuentran con el hijo de un carpintero que se había manifestado y que mucha gente le seguía por los milagros que hacía. Sin embargo, Jesús mostraba esos milagros como que él era el Hijo de Dios, el Mesías. A muchos le hacía ruido porque era una persona que venía de un pueblo que realmente se dijo, ¿no?, que puede salir algo bueno de ese lugar. Y sin embargo, bajo el poder que le daba la palabra y la autoridad de Dios, este hombre seguía avanzando, humillando
a aquellos que tenían letra, a aquellos que podían utilizar, ¿no es cierto?, todo tipo de historia y todo tipo de situación para manipular a las personas. Y Jesús, con palabras simples, trayendo de la vida cotidiana situaciones, ponía y confrontaba a la gente con lo profundo de su corazón. Pero ahora, hablando un poquito de las parábolas, ustedes tienen una hoja, y si dan vuelta a la hoja, van a encontrar dos preguntas. La primera de ellas, y nos vamos a tomar unos minutos y lo pueden compartir en la mesa, es ¿cuántas parábolas conoces? A ver, ¿cuántas parábolas conocemos? Dijimos el trigo y la cizaña. Dijimos la higuera, el sembrador de la semilla, el buen pastor, el hijo pródigo, el buen samaritano. No son todas, hay muchas más parábolas. Hay muchas más parábolas utilizadas por nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, es importante que podamos nosotros identificar las parábolas, porque Jesús intencionalmente utilizaba estas parábolas, decíamos, para ocultar o para mostrar. Sin embargo, Él se encargó de que sus discípulos, ¿sí?, aquellos que realmente le escogió, aquellos que le seguían, realmente, dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versículo 34, ¿qué cosa? Y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular, ¿qué dice? Les declaraba todo. Les declaraba todo. Jesucristo, después de aquel encuentro que tuvo, cuando Él se los acusó de tener el poder del diablo, Jesucristo tomó una medida extrema en cuanto a esto y empezó a separar, empezó a marcar en ese mensaje a algunos ocultándole intencionalmente y a otros revelándoles intencionalmente el significado de esa parábola. Ahora, cuando hablamos de parábolas, ya sabemos lo que es, sabemos por qué Jesucristo utilizó parábolas. La siguiente pregunta es, ¿cómo tengo que interpretar una parábola? ¿Por qué? Porque eso debe marcar en nuestras vidas todo un desafío a la hora de estudiar las parábolas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la interpretación es fácil, porque el Señor Jesucristo mismo nos da el significado de la parábola. Pero otras no. Y hay que buscar, y hay que entender, y hay que realmente analizar y encontrar el camino por donde ir para poder interpretar una parábola. Por eso vamos a ver 3 puntos rápidamente de cómo interpretar una parábola. Lo primero que tenemos que hacer para interpretar una parábola es determinar el alcance, completamos en nuestras hojas, el alcance de la verdad espiritual que representa. Determinar esa verdad espiritual que representa. A veces una parábola va precedida de algunas palabras introductorias al tema para que nosotros podamos entender qué es lo que está queriendo decir nuestro Señor Jesucristo. Primero, por ejemplo, vamos a encontrar algunas parábolas que va a decir, el reino del cielo es semejante a, y va a explicar. Pero en otras parábolas no necesariamente nos va a decir, entonces nosotros tenemos que aprender a determinar cuál es la verdad espiritual que presenta esa parábola. Otro punto para tener en cuenta a la hora de analizar o interpretar una parábola es que debemos distinguir entre el punto principal de la historia y en dónde está apoyada la narración de la historia, es decir, el contexto. Cuáles son la realidad que se está dando, lo que se está viviendo, y sobre todo es muy importante, hombres, y presten atención en esto en cuanto a las parábolas, no podemos tomar las parábolas, no podemos tomarlas literal. Es decir, no necesariamente lo que una parábola dice, como es un relato fingido de una situación real, no las podemos tomar literal y aplicarlas tal cual están, sin antes poder distinguir entre el punto principal de la historia y hacia dónde nos lleva la narrativa. Y creo que esta es una de las más importantes, es comparar la escritura con la escritura. ¿Sí? A la hora de buscar una comparación, a la hora de buscar una aplicación práctica o a la hora de entender, la mejor lugar donde yo puedo llevar una parábola es ver si tiene
un asentamiento en algún versículo del Antiguo Testamento. Recuerden que Jesucristo le dijo, ¿no es cierto?, a sus discípulos, y lo acabamos de leer en Mateo capítulo 13, que esto lo hago en cumplimiento de profecías. Por eso Jesús hablaba en parábolas, porque él sabía que el pueblo estaba endurecido y su corazón no iba a escuchar. Por lo tanto, él ocultaba entre los ojos y los oídos de un pueblo duro una verdad, pero a otros le iba a revelar. Por eso solamente podemos confrontar la verdad de una parábola con la Biblia misma, con la palabra misma, la cual es viva, la cual es eficaz y nos va a dar más luz de lo que nosotros necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? No me puedo sacar la parábola, por más que suene a un relato ficticio o un relato místico, sacarlo y darle una interpretación que me convenga absolutamente, ¿sí? Hay muchos ejemplos de interpretación de parábolas en ese sentido, que han generado mucho ruido, que han generado que personas que realmente venían con una correcta o con una necesidad real, se han desviado por manipular una verdad. Ahora, vamos a la segunda pregunta. Si damos vuelta a la hoja, nos encontramos con la segunda pregunta. A la hora de interpretar las parábolas, ¿cuáles conoces tú que son algunos temas generales que vamos a encontrar en las parábolas? ¿Algunos temas que ustedes conozcan que hablan las parábolas como general? Habla del reino. Del reino, muy bien. Habla de la justicia. De justicia. ¿De qué más habla? También nos muestra el amor. Amor. Oración. Podemos encontrar temas como gracia, como misericordia, como compasión, como arrepentimiento. Uno de los temas principales es el reino de los cielos. Y el otro tema principal, del cual también se van a desprender otros subtemas, es la salvación. Es la salvación. Jesús va a dar a conocer su gracia, su misericordia, va a dar a conocer incluso el camino del cual el regreso al Padre y cómo se actúa o cómo funciona el tema de la salvación. Son los dos temas generales, ¿sí?, que vamos a encontrar en la mayoría de las parábolas. Y es interesante cuando analizamos esto, porque Jesús, después de contar alguna de sus parábolas, en Mateo capítulo 4, dijo a la multitud que lo seguía, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Y esto fue un llamado de parte de Jesús a escuchar las parábolas, no solamente como alguien que escucha una historia común, como alguien que escucha, ¿no es cierto?, una historia que lo atrae, sino como alguien que realmente está en busca de la verdad de Dios. Estar atento, nuestro oído sensible a escuchar la verdad que Dios tiene para cada uno de nosotros. De esa manera lograr que Dios conceda a todos los oídos para oír de la verdad. Ese es nuestro deseo. Por eso comenzamos a estudiar las parábolas, para sensibilizar nuestros oídos y preparar nuestro corazón. Y llegamos a la última pregunta. Primero dijimos que son parábolas, ¿por qué parábolas? ¿Cómo interpretar las parábolas? Y la última pregunta tiene que ver con el propósito. ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús enseñó parábolas? ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús utilizó parábolas? Y es interesante, porque podríamos pensar en Jesús como el Hijo de Dios revelándose como el Ser Supremo que viene a reclamar su trono, revelándose con su cetro, revelándose con sus ropas relucientes, revelándose con el poderío del ejército celestial, viniendo a arrasar con todo, pero no era el propósito ese de revelarse como el Mesías. Filipenses capítulo 2 dice que Él dejó las glorias eternas, tomó forma de hombre, se humilló como siervo y fue obediente hasta, ¿qué dice? Hasta la muerte y muerte de cruz. Él mostró el camino a través de la humildad y la obediencia de cómo venía a Él establecer un reino eterno que durará por siempre, que nada tiene que ver con la violencia, que nada tiene que ver con la espada, sino con la palabra viva que transforma la vida de las personas, que interrumpe abruptamente en tu presente, perdonando tu pasado, ¿no es cierto?, y transformando definitivamente tu futuro.
Ese era el reino que venía a establecer a través de la palabra, a través de la paz, de la misericordia, de la gracia. Sin embargo, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero eso no impidió que hiciera lo suyo. Lo suyo era seguir ese camino de obediencia que tenía como objetivo la cruz. Y en medio de todo ese caminar, Jesucristo nunca hizo la diferencia, ni en las personas, ni en la forma de hablar, sino que en lugar de ser algo elocuente, su humildad y lo que él hacía llamaba la atención mucho más que todos aquellos que se ponían pompas y que hacían un montón de cosas, ¿verdad?, para llamar la atención. Jesucristo mismo, a través del uso de la verdad, de la palabra, de la humildad, captó mucho más la atención que las otras personas. ¿Y por qué Jesucristo utilizó las parábolas? En primer lugar, porque más allá de que él no quería, ¿no es cierto?, sobresalir, Jesucristo en la simplicidad logró todo aquello que buscaba. Mateo capítulo 13, versículos 11 y 13 que leímos allí en la pregunta de los discípulos, ¿sí? Él va a decir, ¿sabes una cosa? Al que no tiene, hasta lo poco le será quitado. Por eso le hablo en parábolas. Aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan, ni entienden. Ni entienden. ¿Por qué decimos esto y por qué Jesús dice esto con autoridad? Porque aunque no lo creas y aunque te cueste entender y nos cueste entender cuando leamos las parábolas, en la simplicidad de Jesús estaba lo complejo. Porque Jesús hablaba en parábolas en primer lugar porque era una forma cultural común de comunicación. Sí, Jesucristo no varió, Jesucristo no innovó, tomó algo que ya existía para identificarse con el pueblo de la época y utilizó aquel medio común de enseñanza y de comunicación que eran las parábolas para dar una verdad. Cuando los otros maestros elocuentes religiosos, ellos llegaban a citas difíciles y situaciones complejas, narraciones complejas, Jesús utilizaba lo cotidiano, lo de la vida familiar, aquellas cosas que la persona podía hacer clic y así llevarlos a cubrir sus necesidades físicas, espirituales y emocionales. Y no solamente eso, sino que también enseñó por parábolas, porque Jesús quería hacer del mensaje un mensaje claro para todos. Un mensaje claro para todos. Vamos a ver a través del relato de las parábolas que la multitud se juntaba, que la audiencia se reunía allí para escuchar a Jesús hablar, fíjate, acerca de ovejas, acerca de aves, acerca de agricultores. Él utilizaba puras imágenes conocidas. ¿Sí? Él utilizaba cosas de la vida cotidiana. Va a hablar de un balde, va a hablar de una perla, ¿me entiendes? Va a hablar de monedas, cosas que la gente decía, hey, esto sí lo entiendo, esto sí lo entiendo. Muchas veces a sus discípulos se les contaba más tarde el significado, porque también los discípulos quedaban ahí medio como que ¿qué quiso decir? Pero él comunicó tanto a gente del pueblo como a religiosos y políticos. Él se encargó a través de esta enseñanza simple que todos escucharan. ¿Para qué? Para que después no tuvieran excusas. Exactamente. Y sigue siendo el mismo. Y sigue siendo la misma intención. La palabra de Dios, la palabra del Evangelio dice para que los que se pierden es locura. Para aquellos que hemos confiado, todas las cosas ayudan a bien. Sin embargo, contamos con la ayuda del Espíritu Santo para revelarnos aquellas verdades que están ocultas detrás de muchas de las palabras que a veces en forma de filosofía o en forma de pensamiento humano queremos entender, pero no vamos a entender, si no es por la revelación del Espíritu Santo. Y por último, Jesús utilizó las parábolas porque Él hablaba con autoridad. Él hablaba con autoridad. Se daba, podemos decirlo así, el permiso, nuestro Señor Jesucristo, cuando otros solían citar largos pasajes de la ley, Jesús habló con una autoridad propia. No solamente cumplía la ley, sino que nuestro Señor Jesucristo dejaba de lado la ley como tradición y la mostraba como estilo de vida. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Por eso Mateo capítulo 7,
Versículo 29 dice, porque les enseñaba como a quien tenía autoridad y no como les enseñaban ¿quiénes? Los maestros de la ley. Él entendía de qué se trataba. Él sabía lo que estaba hablando. Él era la palabra encarnada. Él era el mensaje que caminaba entre la multitud. Él era aquel Mesías que podría quizás haber elegido cualquier otra forma para enseñar, pero eligió las parábolas. Eligió el género literario más simple para dar verdades y comunicar verdades con un propósito espiritual. Con un propósito espiritual. Él reveló información por una cantidad o una variedad que vamos a estar viendo de razones, porque él tenía esa necesidad de comunicarle al pueblo, a la gente común y hacer valer su autoridad. Todo esto que vamos a estar estudiando, lo que vamos a ver es que nos van a revelar la autoridad que él tenía como Mesías, nos van a revelar un Mesías cuyo amor se extendía a todo el que tenía oídos para oír. Y sí, las parábolas rebotaron en el corazón de las personas. A alguno abrió sus ojos, a otros confirmó su condenación. Sí, porque eso es el mensaje. La palabra de Dios no vuelve vacía, siempre genera una respuesta. Y es lo que nosotros tenemos que descubrir y comenzar a vivir. Hay una imagen que viene a mi mente cada vez que leo la palabra de Dios, donde puedo ocuparlo, puedo contextualizarlo en el momento que se está diciendo. Y es un ejercicio que lo animo a hacer, ¿no? Imaginémonos a Jesús seguido por personas que quieren acusarlo, que quieren destruirlo, que quieren matarlo. Y están aquellos que vienen porque Jesús podía hacer el milagro de hacer aparecer comida, de sanar enfermos, de resucitar muertos. Y vemos gente de todos los colores, vemos gente de todas las castas sociales, ¿me entiendes? Y de repente está Jesús, se da vuelta y esa mirada de Jesús es la que yo quiero encontrar. Es la que no puedo imaginarme. Siempre viene a mi mente, no sé si ustedes van hacia las outlets, vieron el último paso a desnivel que hay, que están pintados los ojos de los que supuestamente son unos próceres, y son unos ojos que tú pasas por el paso a desnivel y te miran. Entonces yo trato de enfocarme y descubrir quiénes pueden ser esos ojos conforme a lo que conocemos por la historia, ¿no? Algunos ojos se pueden descubrir de quién son. Pero trato de posarme en la mirada de Jesús cuando Él está relatando, no sé, la parábola del hijo pródigo. Cuando Él está relatando la parábola del buen samaritano. Y trato de buscar en la mirada de Jesús que Él me esté hablando a mí, me esté señalando a mí, cómo son los ojos que Él va a posar sobre mí a través de cuando Él está contando esa historia. Cuán profundo pueden llegar a ser esos ojos en mi vida. Cuánto pueden desnudar de mi realidad ante lo que Jesús quiere anunciar y denunciar en mi vida. Y creo que eso es un buen desafío a la hora de pararnos frente a la palabra de Dios y leer las parábolas, qué es lo que nos quiere decir Jesús, no solamente cuando Él hablaba, sino cuando Él nos mira, cuando Él nos mira. Es un buen desafío para cada uno de nosotros, hombre. Guarden esta hoja para que al final puedan decir, ahora conozco más parábolas, y puedan agregar en la lista, confirmar aquellos relatos que ustedes creen que son parábolas y que no son parábolas, pero sobre todas las cosas, entender cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de estas historias fingidas, pero que nos llevan a encontrar una verdad para nosotros, no solamente moral, sino profundamente espiritual. Amén. Vamos a orar y concluir en esta mañana. Gracias, Dios, por la palabra de Dios, por tu palabra. Gracias por poder comenzar esta nueva serie de estudios, Señor, en tu palabra a través de las parábolas. Señor, tú fuiste muy sensible a la hora de dejarnos tus parábolas escritas en la palabra de Dios. Nos quieres hacer partícipe de esos momentos tan especiales, donde tú no solamente hablabas, sino que, Señor, también con tu mirada estabas, Señor, llegando a lo profundo del corazón de los hombres.
Y queremos experimentar eso, queremos vivir esa realidad en nuestras vidas, queremos ser desafiados por tu palabra y por tu mirada. Queremos ser transformados. Ayúdanos a que al comenzar esta nueva serie de estudio realmente podamos ser, Señor, transformados plenamente en nuestras vidas para así alcanzar el hombre, el tamaño del hombre que tú esperas que cada uno de nosotros seamos. Que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Es el deseo de nuestro corazón. Lo oramos y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.